vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre eterno, vuelve a sentir nuestros corazones para que, buscando siempre lo único necesario y realizando obras de caridad, nos dediquemos a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandamientos y decretos, acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos, escuches su voz, y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió. Observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y será el pueblo santo del Señor tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Todos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que
ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Voy a invitar a acercar a los papás a sus hijos que van a ser bautizados adelante en la mitad. Donde inicia las clases. Les pregunto, ¿qué nombre le han puesto a sus hijas? Muy bien. ¿Qué sacramento vienen a pedir para sus hijas? Al pedir el sacramento del bautismo, ustedes, papás, tienen que asumir unos compromisos que les pide nuestro Señor Jesucristo. Compromiso que también va a asumir el padrino, quienes se acercan. Les pregunto a ustedes, ¿se comprometen a educar en la fe a sus hijas e hijas? ¿Se comprometen a enseñarles a que guarden y cumplan los 10 mandamientos? ¿Se comprometen a enseñarles a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Muy bien, con gran alegría, la Iglesia acoge a sus hijas. Antes de bautizarlas vamos a renovar todos nuestra fe. Se ponen en pie todos. Les pregunto a todos, pero de manera especial a ustedes, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, que ha nacido para salvarnos? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe y nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Pregunto a los papás, ¿quieren que sus hijas se bauticen en la fe que han profesado? Pregunto al padrino, ¿quiere confirmarse en la fe que ha profesado? Muy bien. Cuando bautice a las niñas, al final van a responder todos diciendo amén. A ver, niñas, agachen la cabeza. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Todos? Amén. Agacha la cabecita. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos? Amén. Vamos a ungirlas para que sean miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Levanta la cabeza. Nelson Paitán de la Cruz. Nelson, por esta señal, reciba el don del Espíritu Santo. Amén. A ustedes, papás, padrinos, se les confía el cuidado de la luz de Cristo que han recibido sus hijas y hijas. Tienen
Muy bien, con sus velitas prendidas pueden volver a sus lugares, siéntense. Siéntense todos, vamos a unirnos al cántico de ofertorio. De pie, Señor, que estos santos misterios nos renueven y nos hagan dignos de su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darle gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar en la sana con el gozo de verlos glorificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la unidad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron la vida, lleguemos a ser los hijos de Dios. Por eso nos unimos a las voces de los ángeles y santos cantando. Se ponen de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques Jesús por la acción de tu Hijo, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual viva ser entregado a su nación voluntariamente aceptada como pan, dando gracias por tu Dios sus hijos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que se entregado por ustedes. Todos, Señor mío y Dios mío, te amo y te honro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, le pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Todos, Señor mío y Dios mío, te amo y te honro sobre todas las cosas. De pie, este es el sacramento de nuestra fe. Su muerte proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Sus velitas pueden colocar reposado en el candelabro. Así pues, Padre, celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos en esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su protección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de tus hijos que has invocado en la presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con las manos extendidas vamos a elevar la oración que Cristo nos ha enseñado todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz nos dejo, tu paz nos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse el abrazo de la paz. Vamos a decir juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me salvará. Pueden sentarse, nos unimos al cántico de comunión.
Oremos de pie. Asiste, Señor, con tu ayuda continua a los que alimentas con este divino sacramento y a cuantos has iluminado con la sabiduría del cielo, acompáñanos con el consuelo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe. Acérquense delante todos. Vamos a ofrecerle a María, nuestra Madre, a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Unas indicaciones antes de terminar. A ver, los papás. Muy bien. ¿Por qué han traído tan grande a sus hijas a bautizar? Primer jalón de oreja, el tiempo es antes del año. ¿Ya? ¿Tú estás bautizada? ¿Sí? Algunos me traen demasiado grandes, ya parece que están pequeños, pero ya no se han pasado mucho, ¿ya? El bautismo es antes del año, es el tiempo. El segundo sacramento es la primera comunión, el cuarto grado de primaria. ¿Qué grado estás? ¿Pasas a quinto ahora? Sexto, 2 años que has pasado, otro jalón de oreja a los papás. La primera comunión, cuarto grado, ¿ya? ¿Dónde viven ustedes? En Zapayán. Muy bien. Entonces, ahora ya la 15 de marzo van a aperturar las inscripciones para las catequesis. Hay que inscribir la primera comunión, no se descuiden. Dentro de la vida, mañana a veces cuando los papás se descuidan, los padrinos tienen que ayudar a eso. ¿Ya? La confirmación, tercero de secundaria, septiembre, ¿ya? Cuando jalón de oreja al padrino, ¿cierto? Recién confirmados, no es tiempo, poco, ¿ya? Cada sacramento entonces tiene su tiempo. Y cuando tengan pareja, ¿qué sacramento va a ser? ¿Cuántos años llevan casados ustedes? Usted mismo ha respondido rápido, matrimonio, ¿no? Mira Corea, como él. No se descuiden, por favor. Mientras no están casados, no pueden comulgar con su grado de comunión. ¿Ya? Entonces, pueden ser padrinos tampoco. Si alguien les pide ser padrinos, yo no puedo porque no estoy casado. ¿Ya? No se vayan a comer la luchón y a lo mejor flachera, ¿no? Pues lo complican. Entonces, listo. ¿Ya? Cambiar un poquito para también estar en orden. Muy bien, incline la cabeza. Dios Todopoderoso, le damos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Si es que hay orquesta o banda, por favor, esquina, no hace. ¿Ya? Bonito día. Muchas gracias. Familias en la sala de la hora, pasen por favor.
Vamos a hacer el bautizo de Mayrel y Nina. Ahí estamos. El señor Aníbal Salomé Huertas y Dora Asto Villegas. También queremos saludar a su Peña de la Cruz. Familia, agradecido primeramente a Dios por este bonito compromiso. Padrinos, muchas gracias. Familiares, muchas gracias, ¿no? A lo mejor vamos a pasar este compromiso de la mejor manera y muy bonito, y sé que va a ser algo inolvidable. Bueno, un brindis, padre, por este compromiso, por este bonito Estamos en un momento de brindis. Vamos a la punta local del manantial por la viada, al local manantial por la viada. Las personas que no han podido llegar a la misa, hemos estado contaditos nada más en la misa. Tienen que venir al local en la punta de la hollada, ahí vamos a hacer las amistades. Aún todavía no han venido. Salud, papá, salud. Menos personas más para para ya dirigirnos al local para seguir bailando con la fiesta. Así es. Estamos en Chilca, en la parroquia de Chilca, en estos momentos. Ahí estamos a comer con la mamita Dora. Ella es la mamita de las bautizadas, queremos agradecer a ellos, a la familia Salomé Huachos, Asto Villegas, sus padrinos el día de hoy, Peña de la Cruz y Aurora Vargas Teipe. Se vienen grandes sorpresas durante el día, así que están pendientes a esta transmisión. Poco a poco, también estará en para las seguir bailando ya finalizar, y también a Pampas de Cata nos vamos a hacer el se ha ido a hacer el Pampas de Cata, así es que estén pendientes de las transmisiones, no se olviden de los informaciones para cualquier contrato, también dale me gusta, comparten y comenten. Graciasita. Gracias, papá. Muchas gracias.
Lucho, ¿por dónde estás? Un segundito más y nos vamos para local, mami. Sí. Estamos esperando a más familiares para que puedan llegar a acompañarnos. En estos momentos nos estamos encontrando con el padrino y de quien queremos escuchar sus palabras hacia sus ahijadas para ver el sentir de hoy día. Buenos días, adelante. Bueno, buenos días. En primer lugar, buenos días a cada uno, a todas las familias. Gracias por acompañarme, permitirme llegar a su familia, ¿no? Más acá mis ahijadas. Gracias, es una bendición. ¿Qué más decirlos? Solo gracias por acompañarnos todos. Yo me siento alegre. Y después de esto ya nos iremos al local, que hay preparativos. Sí, gracias. Excelente, gracias por sus palabras. El padrino está bastante emocionado y también queremos escuchar las palabras de la mamita, la mamá de las señoras, la señora Dora. Ahí está, a ver, mamita, buenos días. Bien, solo decir que agradezco a toda la familia que están presentes, aunque tarde, pero llegaron. Más vale tarde que nunca. Ajá, más vale tarde que nunca. Qué bueno, qué bueno. También agradecer a mis compadres, a mi comadre, a toda la familia nada más. Quedan invitados más bien más tardecita al local. Muchas Para que gracias. encuentren la huiada. Ahí estamos, nos vamos ahí al local entonces. ¿Y dónde está el papá ahora? Papa, detrás está. Ahí está. Al papá, a ver, queremos escuchar también las palabras del papá, a ver hoy día cómo se siente. Bueno, contento por este bonito compromiso que es el bautizo de mis hijas. También agradecer a la familia, a los padrinos. Sinceramente es un día, yo sé que hoy día va a ser un día inolvidable. Más bien les invito después de aquí nos vamos al local, el manantial pues, que está por la punta, de la Hollada. Les invito a todos los familiares y amigos, ¿no? Que me acompañen. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, felicidades Gracie y Jimena hoy día su bautizo. Y así, chicos, ya nos vamos a festejar hoy día este lindo bautizo.
a seguir bailando y gozando. Allí fue donde están llegando los familiares, esperando ya a las dos Saras. Gracias pues a la familia Salomé Huachos y Asto Villegas.
Están cargados sorpresas. A ver, antes de irnos, señoras y señores, buenos días. A ver, 3 hurras por las bautizadas. Hijib, bra, hijib, bra, hijib, bra.